Hola, ¿cómo está mi gente? Aquí con una nueva historia completamente diferente a lo que hemos estado acostumbrado. Es un universo diferente y alejado a todo estos, y es que esta novela, si se puede decir, se me ocurrió mientras leía un libro y veía John Wick. Espero que les guste, y si es así me gustaría que me lo hicieran saber con un like. Por cierto, vean el capítulo 8 de Joe en Marvel, está bueno y va a estar mejor el próximo. En una noche oscura del año 2000, Washington DC, veríamos en la base de defensa por excelencia de Estados Unidos, el Pentágono. Aquí veríamos que habían 6 personas las cuales recorrían un pasillo el cual los llevaba a una sala de conferencia muy privada. Las personas que iban eran el presidente, el vicepresidente, el consejero presidencial. Los otros 3 que los seguían eran del servicio secreto presidencial. Las 3 personas entrarían a una habitación. Estos serían saludados respetuosamente por todas las personas presentes en la sala. Así estas 3 personas se dirigirán a la mesa en los cuales habían más personas. Los 3 se sentarían en sus respectivos lugares y el presidente diría: bien. Se preguntarán por qué es esta reunión tan urgente que hice. Bien, la respuesta es bastante simple. Desde hace muchos años este país ha sido consagrado como la máxima potencia mundial, pero desde hace unos 10 hasta la fecha, varios países han incrementado considerablemente sus fuerzas y la mayoría de estos países son enemigos directos de la nación. Para nuestra desgracia, estos países han decidido unir fuerzas, y esto se vuelve un problema para nosotros, y muestra de esto es el fracaso más reciente de nuestras mejores fuerzas militares. Como ustedes saben, hace 2 semanas el equipo 6 de los SEAL junto a la Delta Force y un gran batallón de los Navy SEAL fueron desplegados en Afganistán para la recuperación de periodistas y rehenes, los cuales eran ciudadanos de esta nación. Todo este equipo militar fue enviado para rescatarlo y nosotros pensamos que era suficiente, pero no contábamos que las fuerzas enemigas fueran mejor, y ese día no solo perdimos más de 300 soldados, sino también amigos, familia, héroes que dieron todo por este país, y su recuerdo no será olvidado por ninguno, y mucho menos su sacrificio. Así que me he dispuesto a honrar la memoria de nuestros compatriotas, y también me he visto obligado a mejorar nuestras fuerzas militares, y es por eso que están aquí. Diría el presidente con una voz seria y contundente: desde que recibimos esa derrota, nuestro país es enemigo. Han creído que ahora tienen ventaja sobre nosotros y han empezado a hacer movimientos que insistan ataques a nuestros territorios. Es por eso que hoy le damos la bienvenida a la doctora Catherine Elsea, y a su programa Spartan. Diría el vicepresidente señalando a una mujer de una edad de 56 aproximándose, la cual se levantaría e iría al frente de todos, y una pantalla se mostraría atrás de la mujer. Bien, muchas gracias señor vicepresidente por la bienvenida, y a usted sobre todo señor presidente por la confianza en mi proyecto. Catherine vería a las personas que tenía enfrente y empezaría a hablar. El proyecto Spartan es un programa el cual da los más fuerte y riguroso entrenamiento a los sujetos que sean elegidos a este proyecto. Estos sujetos serán elegidos por cualidades específicas, y preferiblemente que sean niños, ya que son mejor manipulables. Después que pasen la prueba de selección, pasarán los próximos 4 años entrenado mayormente el cerebro, y después los próximos 7 años serán entrenados físicamente, llevándolos al punto clímax que un humano puede llegar. El programa Spartan no solo contará con el desarrollo de los soldados, sino que también el desarrollo de la mejor tecnología. Hace un tiempo se completó el desarrollo total de un suero, el cual hace que todas las características físicas y mentales del soldado sean incrementadas hasta un 10%. El logro de más de 30 años de investigación. También los Spartan contarán con el mejor equipo de desarrollo de tecnología que puede crearse en los próximos años. Sin duda el programa Spartan hará que la industria y fuerza militar sea incrementada a varios niveles arriba, y posicionar a esta nación como la número 1. Y si se pregunta de dónde es el financiamiento de todo este programa, bueno, es fácil: el 50% del dinero lo cubrirá Estados Unidos y el otro 50% los cubrirán 5 empresas, las cuales son de las más importantes en desarrollo tecnológico. Diría la doctora Alsey terminando su presentación: el programa se ve tentador, pero tengo un problema. No puedo aceptar que secuestremos a niños inocentes para torturarlo y convertirlos en objetos de guerra para nosotros. Yo como padre no puedo aceptar eso.
Diría el jefe del Estado Mayor del Ejército: entiendo su preocupación, pero los niños que tomaremos ya fueron escogidos la mayoría, estos niños son huérfanos los cuales el sistema les falló, también son niños que han sido maltratados por sus familiares, en el proyecto Spartan le daremos un lugar donde podrán estar seguros y bien cuidados, también les daremos un hogar, una familia en la cual se sientan cómodos, además les enseñaremos a defenderse con los demás. Diría la doctora Als: y entiendo el punto del proyecto y también los de los niños, pero como su asesor político, no le recomiendo esto señor, mire si este programa sale a la luz pública, todos lo odiarán no importa cómo adornen, el proyecto es torturar a niños para convertirlos en máquinas de guerra para beneficios propios, y eso es muy perturbador, y lo digo con el mayor respeto. Diría el sucesor político de la Casa Blanca: entiendo la preocupación de todos, en serio, pero estamos en unos tiempos muy vulnerables y si seguimos así, pronto recibiremos un ataque peor y nuestra nación caerá y créanme cuando digo que no voy a permitir que eso suceda no importa lo que tengamos que hacer, ¿entendido? Diría el presidente: todos los demás asentirían, pero estos no estarían tan seguros de su decisión. Esa misma noche. Veríamos un gran y lujoso letrero el cual decía: bienvenidos a Starlight City, esta ciudad era la más lujosa y la que más producía dinero en Estados Unidos y en casi todo el mundo, en esta ciudad solo vivían las familias más poderosas de Estados Unidos y de otros países del mundo, pero en esta ciudad habían 10 familias las cuales dominaban la economía del país, 5 de estas familias apoyaban el proyecto Spartan, pero las otras 5 ni siquiera sabían que el proyecto existía al igual que las demás familias y todo el mundo. Ahora veríamos a la gran mansión de una de las familias, esta mansión tenía el diseño de un castillo y la tecnología de una casa moderna de la época, esta mansión era conocida como la Mansión Anzure, en la cual habitaban la familia Anzures, la 10ª familia más poderosa del país con unos activos de 500.000 millones de dólares. La familia Anzures tiene una gran historia en Estados Unidos ya que estos cuentan con una antigüedad de 300 años en tierras norteamericanas, pero estos son originarios de Italia. La familia Anzures contaba con una buena estabilidad económica hasta que uno de los miembros de esta familia decidió irse a Estados Unidos e iniciar un negocio. La mayoría de la familia Anzures no quiso apoyarlo así que este se fue solo con su esposa a Norteamérica. La pareja hizo de todo para iniciar su negocio que se basaba en la inmobiliaria, eso era algo nuevo para el país en esos tiempos así que pronto la pareja se acomodó bien, esta pareja tuvo hijos y estos siguieron expandiendo el negocio, hasta el punto donde el apellido Anzures es uno de los más famosos y poderosos del mundo. En estos momentos veríamos a 2 miembros de la familia que estaban en la oficina central de la mansión discutiendo, uno más joven que el otro. Estas personas eran Mateo Anzures, este era el actual jefe de la familia y presidente del grupo Anzures, en cual dominaba el 15% de empresa e industrias en el mundo. Mateo cuenta con una edad de 50 años y una gran habilidad para los negocios e impulsó el grupo hasta el punto donde está ahora, y el otro hombre era David Anzures, este era el segundo hijo mayor de Mateo y era su hijo favorito ya que este contaba con una gran habilidad en los negocios, haciendo que David fuera famoso en toda la ciudad y el país en general. David era un gran prodigio en los negocios y en estos momentos había sentado las bases para que la familia Anzures aumentara los escalones y convertirla en una de las 3 principales familias de Starlight City, pero David había cometido un error que le costaría la vida sin que él se enterara. Hace 10 años en Starlight City, cuando David tenía 20 años, una familia conformada por rusos se había instalado en la ciudad que apenas estaba creciendo económicamente y tenía un nivel poco sobresaliente. La familia era conocida por era de las más poderosas en Rusia, ya que esta tenía negocios en todos lados del país y también negocios con la mafia rusa, lo cual le otorgaba un gran poder a la familia. La familia Rothschild había sentado una de sus bases en la ciudad ya que esta quería quitarles todo el dinero producido por las familias. Los Rothschild había empezado a hacer negocios que aparentemente entran muy rentables y la mayoría de familias empezarían a adorar a los Rothschild. Habían pasado 7 años y en ese tiempo los Rothschild se habían apoderado de la mitad de las familias de la ciudad, haciendo que éstas sean sirvientes de ellos, pero había algunas pocas familias no caerían en la ambición ni en la humillación de ser simples perros. Por supuesto que una de estas familias era la Anzures. Dentro de la familia Anzures había un joven de 27 años ya casado y con un hijo.
Recién salido de la universidad, este joven era David Anzures. Este joven se daría cuenta de los negocios turbios de los Rotsmeyer y este le informaría a su familia, pero nadie le creería ya que estos querían formar parte de los Rotsmeyer, pero no podían ya que el jefe de la familia y padre de David no quería ya que su orgullo se lo impedía, así que David empezaría a descubrir y guardar evidencias que revelara las verdaderas intenciones de los Rotsmeyer. Después de un año, David ya tenía todo y empezaría a revelar la evidencia a su padre y después a su familia. Todos estaban sorprendidos de las grandes habilidades de David, pero sobre todo enojados con los Rotsmeyer, y así la familia Anzures liderados por David empezaría a hacer una rebelión en contra de los Rotsmeyer, empezarían a revelar las evidencias una por una y empezaría a hacer contraataques financieros a los Rotsmeyer. La batalla contra los Rotsmeyer duraría 2 años y así la familia rusa escaparía a su país ya que habían perdido gran parte de su séquito de familias que los respaldaban, solo una familia había, estos quedarían en secreto por protección después de la expulsión de los Rotsmeyer. La familia Anzures había sido muy favorecida por todos en la ciudad y país, sobre todo David, el cual le entregaría nuevos modelos de negocios para las familias y así aumentar la economía de la ciudad hasta el punto de la actualidad. Muchas familias habían sido beneficiadas por David. Pero había una familia la cual estaba planeando vengar la gran humillación que habían sufrido por parte de David y la familia Anzures, así que esta familia que había sido leal a los Rotsmeyer empezaría a aprovecharse de los modelos de negocio que David les había dado y también pedirían apoyo a la familia Rotsmeyer para convertirse en la familia principal de Starlight City. Esta familia era conocida por el apellido Wells. Ya había pasado un año y David tenía 30 años, pero algo había pasado en el último año, y es que la familia Wells se había posicionado como la familia número 1 y le seguían la familia Wolf y la familia Tanner. Estas tres familias dominaban la economía de Starlight City. Estas familias habían sido ayudadas por los Rotsmeyer y así dominando la ciudad y el país entero, pero los Wells no se quedarían solo con eso, sino que habían empezado a reclutar a otras familias al igual que los Rotsmeyer en el pasado y así empezarían a presionar a la familia Anzures y sus aliados. La presión sería tanta que la prensa de la ciudad había estado en la esposa de David. El acoso de la prensa era tanto que la familia Anzures tenía que incrementar mucho su seguridad y servicio de guardaespaldas para que el acoso no llegara al joven maestro de la familia Anzures, Ismael Anzures, el único hijo de Emil y David. Los ideales de destruir a David y su familia de 3 llegarían rápidamente dentro de la casa Anzures, y así todo se iría abajo al punto de que padre e hijo estarían hablando de la expulsión de David, de la familia Anzures. Papá, por favor, te pido que comprendas que esto es lo mejor para nosotros, para mi familia sobre todo. Ya esto se salió de control y me tengo que ir de la ciudad y hasta creo que del país para que esto se detenga y mi hijo no tenga que ser afectado. Emily ya no aguanta la presión de la prensa y no importa la cantidad de guardaespaldas que les pongas, esos malditos periodistas no se detendrán de ningún modo, y la gota que derramó el vaso, intentaron matar a Ismael hace poco, gracias Dios que estaban los guardaespaldas, sino quién sabe qué hubiera pasado. Esto ya se salió de nuestras manos, papá, y lo mejor que sea expulsado de la familia o me retire por un tiempo. Diría David Anzures contundentemente y agitado. Entiendo tu desesperación, hijo, pero si te expulso de la familia serás presa fácil, tú y tu familia. Lo mejor es que te quedes y resolvamos el problema juntos, nosotros, toda la familia cooperará. Diría Mateo con un tono desesperado de retener a su hijo. Papá, es que no lo entiendes, esto ya es insoportable para Emily, y yo no voy a permitir que caiga en un estado de ansiedad que se transforme en depresión. Lo lamento, papá, pero la decisión está tomada. Viajaré a Italia y me quedaré ahí mientras las cosas se tranquilizan y desde Italia manejaré las empresas que están a mi nombre, y de lo demás espero que tú y mi hermano se encarguen. Diría David de manera seria. Si no hay manera de detenerte, está bien, te prometo que empezaré inmediatamente a ver cómo detengo este descontrol aquí, pero prométeme que te mantendrás a salvo y que cuando muera vendrás a heredar todo esto y acabarás de una vez por todas. Diría Mateo, resolviendo un asentimiento por parte de David. Así estos dos se darían un abrazo fuerte ya que sería la última vez que se verían en mucho tiempo. Así veríamos que David saldría de las grandes puertas de la gran mansión Anzures. Una Lincoln Navigator lo estaría esperando. Dentro de la camioneta estaban su hijo y esposa en la fila de en medio de la camioneta, y la parte de atrás habían varias maletas. David arrancaría en la camioneta saliendo de la mansión. Ahora veríamos en una zona boscosa lejos de la mansión Anzures y sus alrededores veríamos a un hombre vestido de negro con un traje táctico. Ese vería por unos binoculares como David y su familia salían de la mansión. El hombre tocaría su comunicador, llamando a su jefe y diciendo: señor Wells, el objetivo está saliendo de su casa, necesito confirmación para la ejecución de estos.
Diría el hombre serio, por supuesto que tienen mi confirmación, mientras más rápidos esos miserables estén muertos es mejor para nosotros, háganlo rápido y sigiloso. Diría el hombre de la otra línea con una voz tétrica, así el hombre del comunicador cortaría la llamada y se alejaría del lugar rápidamente para subir a unas de las camionetas listas para la misión. Estas camionetas empezarían a dirigirse al aeropuerto de Starlink. Ahora veríamos entrar a dos hombres ajustadamente en la gran oficina del jefe de la familia Anzures, Mateo, que estaba viendo cómo la camioneta donde iban su hijo, nuera y nieto, se alejaba. Este voltearía a ver a los dos hombres que estaba frente a él. Ahora, papá, ¿qué pasa? ¿Por qué nos mandaste a llamar con tanta urgencia? Diría Jacob Anzures, el primogénito de Mateo y hermano mayor de David. Te mandé a llamar a ti y a Stephen, porque como ya saben, David dejará la casa Anzures y se irá a tomar vacaciones de todos los problemas que tenemos en la ciudad actualmente, pero me temo que él decidió irse sin ninguna protección de guardaespaldas, y eso es peligroso. Por eso quiero que reúna a los mejores guardias de la familia y protejan a David a una distancia segura, solo hasta que llegue al aeropuerto de la ciudad a salvo. Diría seriamente Mateo, por supuesto papá, me encargaré que mi hermano esté a salvo. Diría Jacob yéndose inmediatamente y juntando a sus mejores hombres, y así veríamos salir 10 camionetas saliendo de la casa Anzures siguiendo a David. Bien, Stephen, necesito que miremos esto los dos. Diría Mateo mostrándole una memoria y continuaría diciendo: esta memoria me la dio David y me dijo que la abriera en circunstancias difíciles y que él no estuviera aquí, y bueno, más dos cosas están pasando ahora. Stephen asentiría al lado de su jefe. Stephen es el actual mayordomo principal de la familia Anzures, y este fue contratado por David y después por Mateo. Así los dos irían a la computadora del gran escritorio, invertirían la memoria y verían que esta tenía un único video, así dándole clic al video y este empezaría a reproducirse. Hola, si están viendo este video es porque me fui de la familia o porque estoy muerto. De cualquier forma, es muy importante lo que les voy a informar a continuación. Diría el video mostrando a David que lo había grabado hace mucho tiempo. Mientras el video se reproducía, una camioneta se estaba dirigiendo al aeropuerto de Starlink City. Starlink era una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, ya que se conformaba por varias grandes islas del país, casi como Nueva York. El aeropuerto de la ciudad quedaba lejos de la civilización, ya que este ocupaba una de las islas y era conectado a la ciudad por un gran puente sobre el mar, pero antes de llegar al puente se tiene que pasar por una carretera que atraviesa un gran bosque. Pasaría una hora y veríamos que un gran camión que remolcaba un tráiler estaba en la zona del bosque, escondido. Dentro del tráiler habían varias personas con traje táctico y armas de alto calibre, estaban listos para todo. Dentro del camión que remolcaba el tráiler veríamos al hombre que había hablado anteriormente y a alguien más. Muy bien todos, prepárense, dentro de poco los objetivos pasarán. Diría el hombre que había hablado antes, así todos prepararan sus armas. Te estaría listos. Ahora veríamos la gran caravana de camionetas que seguían a David y su familia. En la camioneta que lideraba todo, estaba Jacob, el cual vestía un traje táctico al igual que todos los demás, y estos también tenían una gran cantidad de armas de alto nivel. Jacob, a diferencia de todos los jóvenes herederos millonarios, no habría querido heredar tanto el poder ni las responsabilidades de la familia Anzures, así que había renunciado a ser el próximo heredero. Cuando su padre muriera, Jacob se había enlistado en el ejército estadounidense desde temprana edad, pero por decisión de su padre se habría ido del ejército a los 20 años, actualmente tendría 35 años, gracias a que su hermano menor, David, habría tenido un gran talento al manejo de las empresas. Jacob podía encargarse de otras cosas que no fueran la administración, es por eso que Jacob quiere mucho a David y no le tenía envidia, a diferencia de los demás miembros menores de la familia Anzures. En ese momento Jacob pensaba en lo malditos que se habían portado todas las personas con su hermano, y que la esposa de este habría sufrido mucho, ya que Jacob se había convertido en el jefe de la seguridad de la familia, y este sería el guardaespaldas personal de Emil y Ismael, esposa e hijo de David. Jacob los quería mucho, ya que este no había podido hacer su propia familia, así que daría todo por su hermano, cuñada y sobrino. Pero Jacob sería sacado de sus pensamientos rápidamente por un gran estruendo que se escucharía, y Jacob diría: ¿qué demonios fue eso? No lo sé, señor, pero vino adelante, tal vez algo le pasó a señor David. Diría el conductor de la camioneta. Así Jacob tomaría el radio de la camioneta y diría: atención todos, aumenten la velocidad, algo le pasó a mi hermano, vamos inmediatamente. Diría Jacob empezando a preocuparse.
En la zona de gran estruendo veríamos que un camión acababa de chocar en contra de una camioneta y que esta habría salido volando. La camioneta era la de David, esta se había estrellado en contra de un árbol y se había partido a la mitad, en una mitad quedaría David y en la otra Emilia e Ismael. David, después de unos minutos del shock, saldría del pedazo de camioneta y se iría a buscar a su esposa e hijo. David los encontraría. Ismael estaba llorando tomando la mano de su madre, la cual ya había sucumbido al ataque y estaba completamente sin vida. Dice, se acercaría rápidamente al curso de su esposa y vería que ya no tenía ninguna palpitación y empezaría a llorar junto a su hijo, pero estos serían interrumpidos abruptamente por una voz que se escucharía a lo lejos. La camioneta debió haber chocado por aquí, encuéntrenlos rápido y mántenlos sin pensar, entendido. Diría una voz de mando y así los demás mercenarios asentirían a lo dicho por lo dicho y empezarían a separarse. David escucharía todo esto y tomaría a su hijo y le diría a Ismael, mira, sé que eres fuerte y valiente, son las dos cosas que necesito que seas en este momento. Mira, yo voy a distraer a esas personas, pero tú te irás corriendo en esa dirección inmediatamente, no voltea por nada, ni nadie, no importa que escuches, tú sigue corriendo hasta encontrar a alguien que te acoja mientras la familia te encuentra, ¿entendido? Diría David en un tono triste y con una que decía todo. Papá, ¿y tú qué harás? Porque mamá no viene conmigo. Diría un niño de apenas 6 años de edad, este niño era Ismael. Mamá no puede acompañarte en este momento, pero ella estará aquí en tu corazón siempre, al igual que hijo. Ahora vete, ve corriendo con todas tus fuerzas y no te detengas por nada, y no olvides que te amo. Y con esas palabras David abrazaría a su hijo y empezaría a llorar, y después de eso animaría a que el niño empezara a correr. Ya cuando Ismael empezaría a alejarse, y esto lo notaría uno de los mercenarios, avisándole a los demás, así que David saldría de los escombros de la camioneta y empezaría a llamar la atención al punto de estar en el centro de todos los mercenarios, y diría, muy bien idiotas, ya mataron a mi esposa y mi hijo, solo faltó yo, así que acaben con esto de una vez, pero le juro que mi familia los encontrará y los van a aniquilar. Diría David con sus ojos inyectados en sangre, muy bien, suerte con eso, peor, cumpliré tu deseo, mátelo. Diría el líder de los mercenarios, así todos apuntaría a David y empezaría un sonido de metralletas, y así acribillaría a David y este caería sin vida al suelo. Justo en ese momento camionetas de la familia Anzures llegarían al lugar de los hechos y empezaría a disparar, matando a varios mercenarios. Jacob iría rápidamente a hacer al cuerpo de su hermano, pero el cuerpo estaba despedazado por las balas, y voltearía a ver al lugar de la camioneta partida y vería que al lado de un escombro estaba su cuñada, y al no ver a su sobrino lo había dado por muerto. Un instinto asesino había despertado en Jacob y empezaría a disparar su arma, y así una guerra de balas se disputaría, pero sería controlado por la familia Anzures. Jacob aún estaba insatisfecho con esto, así que empezaría a arrancarle los ojos y extremidades a los mercenarios que estaban en el lugar. Jacob torturaría de diferentes maneras a todos los mercenarios excepto al líder, y así se lo llevarían para interrogarlo. En ese momento llegaría más helicópteros para buscar a Ismael, ya que no habían encontrado su cuerpo, pero los helicópteros no, y parte del bosque sería limpiada. Ahora veríamos que Ismael habría estado corriendo sin detenerse, pero este habría caído en un río que tenía mucha fuerza y se llevaría arrastrando al joven. El río lo habría llevado al mar abierto e Ismael comenzaría a nadar, pero este moriría a ningún lado y estaba empezando a ahogarse. Pero justo en ese momento un barco de las fuerzas navales estadounidenses estaban en el camión y vería un cuerpo flotando en el mar y se dirigirían a él. Los oficiales que estaban ahí recogerían al niño y empezarían a hacerle RCP para que saliera toda el agua que había tragado, y esto saldría exitoso, pero el niño caería dormido gracias al cansancio. Al día siguiente, ahora veríamos que una gran cantidad de personas estaba siguiendo a dos ataúdes. Estos eran los de David y Emily, los cuales habían muerto la noche anterior. Se habría hecho un gran servicio fúnebre en honor a tan majestuosa pareja. Solo miembros de alto mando de la familia y los padres de Emily habrían asistido al entierro de estos. Varios camarógrafos estaban fuera del cementerio y la noticia habría sacudido al mundo, y veríamos que en la televisión de varios países del mundo estaba dando la noticia. Hoy, mis queridos compatriotas y hermanos, nos levantamos con una noticia la cual desgarra el alma de este país, y es que anoche, mientras viajaban la pareja más prometedora de la gran y amada familia Anzures,
David y Emily fueron víctimas de un terrible acto de crimen organizado. Es estos momentos solo nos despedimos de grandes compatriotas, empresarios, filántropos, sino también de grandes amigos y personas. Ellos daban la vida por este país, y nuestra peor forma de agradecerles es permitirme que animales y enemigos públicos de este país los asesinaran de la peor manera. Amo en este mundo que venceremos la muerte de nuestros hermanos y les aplicaremos la mano dura de la ley a los responsables de esto, y le hago una advertencia a cualquiera que quiera hacer esta atrocidad una vez más, le advierto que meterte con uno de nosotros, te metes con todo el país. Diría el presidente de Estados Unidos, dando sus palabras ante la prensa por lo acontecido, y dando ánimos a todos. El presidente, Michael Murray, se iría de la sala de prensa, y su secretaria lo estaría esperando. Qué buen discurso, señor, gracias. Todavía no puede creer las noticias. David era un gran hombre y amigo, pero la manera tan atroz que lo mataron, eso me hierve la sangre. Dime, ya mandaron a personas que ayuden con la investigación. Diría Michael, sí señor, enviamos a agentes del servicio secreto para que investiguen y encuentren al culpable. Diría la secretaria, excelente, y bien, dime, la doctora Al si está lista para irnos. Sí señor. Peor, hay algo más que quiero decirle, y es que hace unas cuantas horas las fuerzas navales de California encontraron a un joven niño de apenas 6 años de edad que asegura llamarse Ismael Anzure. Diría la secretaria que... ¿Cómo puede ser eso posible, que el niño no murió también en el ataque? Diría el presidente, no señor, simplemente el cuerpo no fue encontrado, así que lo dieron por muerto. Diría la secretaria, bien, vayamos inmediatamente a California, necesito saber qué está pasando y dile a la doctora Alsi que nos vea ahí. Diría el presidente, claro señora, sí. Estos dos se irían a la limusina presidencial. Mientras el avión presidencial volaba, veríamos en el cementerio donde estaban enterrados David y Emily Anzures. Padre e hijo estaban viendo la tumba de los recién fallecidos. Jacob y Mateo aún veían incrédulos las tumbas de lo que algunas veces fueron las mayores estrellas de Starlight City. Papá, lamento haber fallado, si tan solo hubiera llegado 5 minutos antes. Diría Jacob con una voz quebrantada y llena de sufrimiento, no te culpes de algo que no podíamos evitar, el peligro que ellos corrían era mayor a nosotros, además si alguien tiene culpa soy yo por haberlos dejado llevar una carga tan grande. Diría Mateo resignado y completamente culpable, derramando lágrimas, y continuaría diciendo, pero de una cosa estamos seguros, y es que los miserables responsables de esto lo pagarán muy caro. Claro que sí, padre, haremos que los bueyes y cada uno de sus lameperros paguen, y si es posible con sus vidas, diría Jacob rompiendo una botella que tenía en la mano de la furia que sentía. Pero primero necesitamos mejorar nuestro poder en el país, porque siendo sinceros no somos oponentes de los bueyes en estos momentos. Diría Mateo, ¿y cómo haremos eso, padre? Diría Jacob, tu hermano nos dejó una serie de instrucciones en caso de que algo le pasara, básicamente son nuevos y variados modelos de negocios que no harán incrementar increíblemente nuestra influencia, y así pasaremos de no ser rivales de los bueyes a incluso superarlos si queremos, pero todo debe marchar bien y tenemos que ser un gran equipo tú y yo. Diría Jacob fríamente, por supuesto que sí, padre, haré todo que esté a mi alcance para vengar la muerte de mi hermano. Diría Jacob con una emoción indescriptible y una gran sed de venganza. Por cierto, quiero que despliegues una gran cantidad de guardias para la búsqueda de mi nieto. Si no se encontró el cadáver es porque pudo escapar y tal vez siga vivo. Diría Mateo, claro que sí, padre. Diría Jacob, pero no creía que podrían encontrar a Ismael, pero aún así haría todo lo posible por encontrarlo, ya que la culpa lo carcomida por dentro. Así estas dos imponentes personas se irían de las tumbas hacia los autos. Mientras la caravana de autos de lujo se iban, veríamos que en la base naval de California, dentro de una habitación estaba un niño acostado. El joven seguía dormido y estaba cubierto por una manta, ya que había sufrido grandes heridas y un riesgo de hipotermia. Habían 4 personas que veían al niño a través de una gran ventana estilo interrogatorio. Presidente, ¿cuánto tiempo lleva dormido? Comandante, el joven lleva así desde que lo encontramos, solo tuvo tiempo de decirnos que él era el joven maestro de la familia Anzures. Después de lo dicho por el jefe de las fuerzas navales, nadie hablaría por unos segundos. Justo en ese momento el joven dentro de la habitación poco a poco abriría los ojos, todo su cuerpo se sentía abolido, apenas podía resistir la luz que entraba en sus ojos, y su mente estaba revuelta, pero había algo que siempre prevalecía, eran los sonidos de balazos y también el cuerpo de su madre sin vida. Esto los haría gritar la palabra mamá. Y así levantándose de la cama. Fin del capítulo. 가슴이 아파와 숨을 쉴 수 없어
was enough.